Gloria a Dios. Ahora sí, estamos preparados para comenzar. Y la primera pregunta a quemarropa y le toca a nuestro pastor, el reverendo Pablo Jiménez, es la siguiente. Le recuerdo que tienes 4 minutos para contestar. El tema de este conversatorio es 100 años de obra evangelística y 90 años de presencia discípulos de Cristo en Espinosa. ¿Podría usted explicar el acuerdo interdenominacional que explica ese hecho histórico? Hermanos y hermanas, que se les bendiga. Es interesante porque la evangelización de Puerto Rico se enmarca dentro de la evangelización de América Latina. América Latina fue el último continente al cual llega el protestantismo. ¿Por qué? Porque se entendía que era un continente cristiano porque había sido evangelizado por la Iglesia Católica. Era un continente cristiano, pero no había que evangelizar. Las primeras iglesias protestantes que se establecen en América Latina se establecen para que primordialmente sirvieran a personas extranjeras que vivían en esos lugares. La iglesia del Buen es una iglesia episcopal, le llamaban la iglesia de hierro, the Iron Church, porque fue construida con los remanentes de un barco. Y esa iglesia años 1860 y algo, la corona española permite el establecimiento de una iglesia y la única restricción que le pusieron es que tenía que ser negra. Fue toda en madera negra, todavía existe una iglesia episcopal cerca de la plaza de Ponce y le decían el culto prieto. Y nada más podían ir personas extranjeras y personas familia de esa gente extranjera. América Latina empieza a ser evangelizado no por denominaciones establecidas, sino por lo que llamadas misiones de fe. Gente presbiteriana y metodista, etcétera, que si su denominación no estaba mandando misioneros, ellos levantaban dinero y mandaban misioneros. En esa coyuntura llegan los primeros misioneros a América Latina. Los primeros misioneros de denominaciones formales llegan en Puerto Rico después del cambio de soberanía. Y aquí hay un debate, hay personas que saben mucho más de historia que yo, que dicen que vinieron a América Latina. Yo entiendo que vinieron porque nos habíamos convertido en un territorio doméstico de los Estados Unidos. Los misioneros estaban asustaditos por algo que había pasado en África. En África hubo países donde los nativos entendían que el Cristo de los metodistas era distinto al de los presbiterianos, era distinto al de los discípulos, era distinto al de los bautistas. Y se establecieron estrategias para formar una sola iglesia. Por ejemplo, en el Congo, que después se llamó Zaire, ahora se llama de nuevo el Congo, pues todas las denominaciones protestantes se unieron en lo que se llama la Iglesia de Cristo en Zaire, o la Iglesia de Cristo en el Congo. Y entonces la denominación se ponía en letra pequeña: comunidad presbiteriana, comunidad bautista, comunidad discípulos de Cristo. Con ese miedo que tenían de que nosotros fuéramos a pensar que cada iglesia tenía un Cristo distinto, ellos decidieron otra estrategia, que fue dividir la isla como si fuera un pastel. Y entonces se dividió la isla en varios sectores. A los discípulos de Cristo nos tocó el área norte central del país. Si usted va, por ejemplo, a Aguadilla, Rincón, Mayagüez, es territorio discípulo, o sea, es territorio presbiteriano. Y así por el estilo, fueron dividiendo la isla. Lo único que estaba libre, básicamente, eran las grandes ciudades, San Juan, Ponce, donde podían haber iglesias de todas las denominaciones. Por eso es que se establece ese acuerdo de trabajo. Okay. Benjamín tiene 1.5 minutos para refutar. 1 minuto 30 segundos. 1 minuto. No, yo creo que la explicación que Pablo ha hecho está más que explícita. Lo único que tengo que
que decir con relación a eso y que está fundamentalmente en el libro, es que nosotros pues obviamente somos herederos de unas tradiciones que llegaron de Europa, ¿verdad? Básicamente vía los Estados Unidos, ¿verdad? Y que nosotros como discípulos de Cristo, que somos la única denominación nacida en suelo norteamericano, en los discípulos de Cristo, así que también en ese aspecto también somos herederos de los Estados Unidos, ¿verdad? En el aspecto de los discípulos de Cristo. Y llegan aquí a Puerto Rico, como dijo Pablo, ¿verdad? Y salen entonces de las iglesias presbiterianas que salen muchas de nuestras iglesias discípulos de Cristo. Tamara, tienes igualmente 1 minuto 30 segundos si quieres añadir algo. Bueno, retomando y lo que ha dicho el compañero Benjamín Santana, la iglesia nuestra, los primeros años, por eso que dice 100 años de presencia evangélica en Espinosa y 90 años de la iglesia discípulos de Cristo. Y ya ustedes saben por qué, porque los primeros que pisaron estas tierras, vamos a decir, este contorno, pues fueron los presbiterianos, que después se unió la iglesia discípulos de Cristo de Vega Alta, conforme a la historia, y nosotros pues luego nos identificamos como discípulos de Cristo. Esa es la razón. Okay. Muchas gracias. La próxima pregunta va dirigida al reverendo Benjamín Santana. Igualmente tienes 4 minutos para exponer tu contestación. En el libro recién publicado se destaca el avivamiento de 1933 y el avivamiento de una generación inconforme. ¿Podría usted resumir estos dos hechos y subrayar sus similitudes y diferencias si existen? Bueno, sin entrar en demasiados detalles, porque el libro explica ya básicamente el avivamiento, pero todos sabemos que el contexto en el cual se desarrolla el avivamiento tiene que ver con toda la depresión económica, social que había en Puerto Rico, ¿verdad? Para esa época de los años 30, que el país estaba caído por los huracanes y todas las demás situaciones, las enfermedades, la tuberculosis y todo ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Y en medio de eso, pues obviamente la gente no tiene un elemento que levante la vida de ellos al nivel que ellos desearon. Y aquí yo voy a hablar de algo que me parece que es un poco una idea que yo he acuñado, no sé cuán cierta sea, pero a mí me parece que el avivamiento fue lo que yo le llamo una resolución simbólica espiritual. Y lo que quiero decir con esto es que las carencias que la gente tenía materiales, comida, techo, todo ese tipo de cosas, la gente entonces lo que hizo fue que a través del avivamiento, ¿verdad?, hicieron como ese tipo de resolución simbólica. Y simbólico aquí no quiere decir que no tenga un efecto real. Lo que significa es que lo que era carencia material, pues ellos entonces hicieron una traducción a hacer entonces un tipo de resiliencia espiritual, ¿verdad?, donde ellos podían entonces superar muchas situaciones a la luz de su experiencia espiritual. Otro elemento que a veces pienso que nos ha tocado mucho, cómo ese avivamiento después fue cayendo las aguas a su nivel, ¿verdad? Y yo digo, me parece que cuando surgió el Partido Popular, ¿verdad?, cuando surgió el Partido Popular en los años 40, que vino a hacer una resolución material de muchas de las cosas que la gente no tenía, curiosamente fue cuando el avivamiento empezó entonces a nivelarse, porque entonces la gente tenía una resolución material que antes no habían tenido. Eso estoy hablando de aquel tiempo, no estoy hablando del tiempo de ahora, ¿verdad? Estamos en otros tiempos ahora. En términos de aquí, de las generaciones de la iglesia, la situación fue distinta, porque no eran las carencias materiales lo que dictaban las respuestas, sino fueron situaciones como la guerra de Vietnam, las situaciones que por rebote nos tocaban en Estados Unidos, la lucha con derechos civiles, situaciones que estaban ocurriendo en el país. Y lo curioso de eso fue que entonces la respuesta que dieron esas generaciones, las que tuvimos mucho de lo que estamos aquí, fue una respuesta de una resolución no simbólica, sino de una resolución material.
porque entonces lo simbólico era pues que los pobres necesitaban que se les atendiera, eso era lo simbólico. Nosotros dijimos, bueno, pues ahora la resolución tiene que ser material. Si hablamos de los pobres, vamos a acompañar a los pobres, ¿verdad? Si hablamos de unidad de la iglesia, pues vamos a practicar la unidad de la iglesia, lo que tenía que ver con Acción 69 y todo eso. Y todas las estructuras de acompañamiento social que se fueron haciendo y que ustedes ya leyeron en el libro, ¿no? Todos los proyectos sociales que se fueron haciendo, que no es otra cosa que una resolución material, donde se hablaba de cómo la iglesia tiene que alcanzar a otra gente, y una de las cosas que me parece que estaba en la propuesta, si se puede llamar de esa manera, era que el reino y el mensaje de Jesús no era solamente para salvar las almas, sino que era para salvar a la persona de manera íntegra, salvar al ser humano íntegro, y desde ahí fue que nosotros desarrollamos, si se le puede llamar de esa manera, una visión más crítica del Evangelio. Así que esa me parece que es la diferencia, ¿no? Bueno, pues entonces, Tamara, si podés o si quieres abundar sobre la pregunta, la vuelvo y la repito. La pregunta va dirigida. En el libro recién publicado se destacan el avivamiento de 1933 y el avivamiento de una generación inconforme. ¿Podría usted resumir estos dos hechos y subrayar sus similitudes y diferencias si existen? Más fácil el derecho. Bien, pues yo sigo la línea del hermano Benjamín Santana, en el sentido de que el avivamiento trajo una perspectiva diferente para atender la situación real que vivía el pueblo, entendiendo que Dios estaba presente en ese momento de una manera particular para asistir a la iglesia en atender sus necesidades. Pero a su vez, ese avivamiento que decimos espiritual, ese avivamiento trajo otra dimensión que abrió, ¿verdad?, la mente, el corazón de aquellos que estuvieron expuestos a estas situaciones para llegar a una realidad más concreta, que es lo que nosotros después hablamos de las diferentes formas en que se expresa el amor a los hermanos a través de unas acciones concretas. Yo creo que eso así ha sido y que todavía ese avivamiento nos está impulsando, porque todavía hacemos, ¿verdad?, no es una dualidad, sino que se integra la realidad espiritual con el ejercicio de la misericordia, con el ejercicio del acompañamiento, con el ejercicio de estar presente en el momento en que la gente necesita. Y que la iglesia tiene voz, no solamente a nivel interna de la iglesia, sino a nivel externa, a través de su testimonio. El pastor Pablo Jiménez. Yo lo veo estipulando todo lo que han dicho, que yo creo que es muy, muy cierto. Yo quiero añadir otro elemento que lo hace un poquito distinto. Yo veo esto en términos generacionales. Los misioneros llegan aquí en el 1898, los primeros básicamente no hicieron mucho trabajo. La obra empieza más bien del 1902 en adelante. 30 años después, para los años 32, 33, tenemos el avivamiento. 30 y tantos años después, tenemos esta crisis generacional de finales de los 60 a los 70. Básicamente, cada nueva generación hace una reinterpretación de la iglesia. Los primeros la puertorriqueñizaron. O sea, porque los americanos venían, ¿verdad?, con su visión y su estructura y su forma de adoración. El avivamiento sigue con nosotros porque fue la puertorriqueñización de la iglesia. Ahora, ¿qué ocurre? La iglesia, no sé si fue por diseño o por error, lo que hizo fue que en vez de esperar 30 años a la crisis de los 90 y pico, en el 85 establecen la nueva denominación y pasamos de ser la Convención de Iglesias Cristianas Discípulos de Cristo a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Entonces vemos ahí cómo tenemos un cambio generacional también y estamos pronto a tener otro cambio generacional en nuestra iglesia, que me imagino que vendrá de la mano con el próximo cambio de estatus, que
amablemente nos impongan a la isla. Y nos salvó la campana. Y vamos entonces para la tercera pregunta. Esta tercera pregunta va dirigida a Tamara. Tienes 4 minutos para elaborarla y lee de la siguiente manera. La Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Espinosa se ha caracterizado por su presencia en el quehacer comunitario y sus obras de proyección social. ¿Cuáles son, a juicio suyo, los proyectos más significativos de nuestra Iglesia en el orden social y comunitario? Bien, cuando yo estaba leyendo las preguntas, además de esa, hablaba de cuál había sido el impacto de la educación en la iglesia. Y uno pensará que es educación popular, pero yo creo que si ha habido un impacto grande que esta iglesia ha hecho a nivel social, ha sido la educación dentro de la iglesia. Porque esta educación nos ha ayudado a las generaciones, a los que hemos participado aquí en la iglesia, a proyectarnos de igual manera fuera de la iglesia, en términos de superación, en términos de querer crecer para servir. Porque uno de los impactos más grandes que ha tenido esta iglesia definitivamente ha sido la capacidad que ha desarrollado en nosotros como miembros para servir a la comunidad. O sea que nosotros hemos sido inspirados a través de la palabra para entonces poder proyectar, valga la redundancia, generar proyectos y acciones comunitarias que responden a la teología nuestra. Yo creo que ese impacto, yo reflexionando esta tarde con relación a cuál ha sido para mí el impacto mayor para yo poder llegar a estos proyectos que están aquí, que no los tengo que mencionar todos, puedo mencionar algunos, pero yo creo fundamentalmente que ha sido la educación, el elemento de acercarnos a las escrituras, la sistematización continua de la escuela bíblica, la predicación, o sea, la palabra es lo que nos ha dado el fundamento para el desarrollo de todos los proyectos. Ustedes saben que esta iglesia, y para aquellos que no, ¿verdad?, que no han leído el libro, pues ha participado en proyectos comunitarios que no solamente han salido del seno de la iglesia, sino que la iglesia se ha unido a proyectos comunitarios que han salido de la necesidad de la misma comunidad de fe, como ha sido la cuestión de la protección del ambiente, ¿verdad? Ya lo de la San Juan Cimén, tenemos proyectos, Tere estuvo en el proyecto de los caminantes, el servicio a la cárcel de mujeres, la capellanía, que lleva más de 20 años, la solidaridad que esta iglesia ejerce a través de los ministerios de visitación. Algunas veces nosotros, a mí me gustan los números, ¿verdad? Y algunas veces nosotros, el pastor una vez presentó la cantidad de hogares que aquí se visitaban. Mira, hermano, la sociedad puertorriqueña en estos momentos lo más que necesita es que trabaje con la familia. Y si hay una cosa que esta iglesia hace, es visitar los hogares, hacer presencia en los hogares. Además de todo lo que nos impele el Evangelio, como visitar los enfermos, ir a los hospitales y los proyectos que ha tenido la iglesia, este proyecto de los proyectos con la comunidad y de impacto comunitario, como en los últimos, para refrescar a través de la dirección del Comité de Iglesia y Comunidad, cuántos proyectos se están haciendo en el año para nosotros servir a la comunidad, pero también hacer presencia en la comunidad. No solamente con la predicación de la palabra, sino con el gesto, con la tarea, ¿verdad?, de acompañamiento. Esta iglesia tiene unos ministerios fuertes, como es el ministerio de la Sociedad de Oro, que lleva 30 años sirviendo a esta comunidad. Ahora mismo las células llevan más de 10 años, porque eso es un proyecto que estaba desde el 90. Son las células. O sea, más quiere decir que nosotros consistentemente hemos ejercido los llamados y las vocaciones que Dios nos ha dado de servir a la comunidad a través de diferentes acompañamientos. Pablo. Aparte de los proyectos que ya conocemos y que Tamara pues esbozó, yo creo que cuando uno llega a este litoral y mira la historia reciente, se da cuenta
que en ese tiempo de construcción del país, de los años 40 a los 70, esta iglesia fue crucial, aún siendo mucho más pequeña de lo que es hoy. Era imposible usted vivir en este litoral sin interactuar con miembros de nuestra iglesia. Las principales de las escuelas, los maestros y maestras de las escuelas, las personas que trabajaban en servicios sociales, las personas que trabajaban en el municipio, o sea, era imposible usted tener un tipo de participación sin encontrar gente de nuestra iglesia. O sea que aunque algunas personas abrazaron el ministerio, muchas personas, muchas más abrazaron el servicio público y comunitario como ministerio. Y eso para mí le ha dado un impacto a esta iglesia que es increíble. Porque hay no una, 2 o 3 generaciones de todo este litoral que aprendieron a leer en kinder con una persona de nuestra iglesia. La principal era de nuestra iglesia, la bibliotecaria era de nuestra iglesia, el maestro de teatro era de nuestra iglesia. O sea, que hubo un impacto tremendo. Y yo creo que eso, que no fue un proyecto como tal, no podemos decirlo como ejemplo, como lo de la San Juan, Cimenda, etcétera. Para mí, eso a la larga ha tenido un impacto mucho mayor, pero mucho mayor, que cualquier proyecto individual que nosotros podamos hacer. Benjamín. Sí, yo quiero referirme a eso, pero de forma un poquito más testimonial, en términos de la experiencia de uno. Y yo tengo un vellón pegado con esto de las resoluciones simbólicas, ¿verdad? O la resolución virtual, porque una de las críticas, se puede decir así, es que muchas iglesias, no creo que están, estoy seguro que están, pero muchas iglesias están en esa resolución virtual de querer resolver todos los problemas alrededor de la vida de la comunidad solamente en el culto, ¿verdad? Y solamente en las experiencias de adoración. Y es lo que yo le llamo la resolución virtual, ¿verdad? Arreglamos el mundo en el templo, pero cuando salimos afuera, el mundo tiene los mismos problemas y las mismas situaciones. Yo creo que la experiencia que tuvimos en Espinosa, por lo menos, ¿verdad?, de la generación en la que yo me formé, hay 2 ejes que me parece que son importantes. Uno de ellos, curiosamente, con el pastorado del reverendo Carlos Martínez, es una figura que nunca acabamos de definir la extensión que tuvo su ministerio, quizás porque la misma personalidad de él, el hombre sencillo, humilde, afable, que no buscaba mucho protagonismo, pues eso mismo quizás ha hecho, ¿verdad?, que no se haya extendido todo lo que se debe extender el alcance de esta figura. Pero don Carlos y doña Emilia me parece que fueron bien consistentes y bien intencionales en que nosotros no espiritualizáramos demasiado la experiencia de la fe. Y cuando digo espiritualizarla, obviamente somos espirituales, pero una cosa es ser espiritual y otra cosa es espiritualizarlo todo, ¿verdad? Y resolverlo todo en el ámbito espiritual. Y doña Emilia y don Carlos nos enseñaron que había que llevarle a Valerio y a Chencha, había que llevarle las maltas y la comida y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y la segunda cosa importante es que me parece que le dieron un carácter a lo que significa ser iglesia más allá de las paredes del templo. Bueno, vamos entonces con Benjamín. Él se queda para la 4ª pregunta. Y la pregunta lee como sigue. ¿Cómo se conjugan los conceptos unidad y diversidad en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Espinosa? Sí, gracias por esa pregunta. Yo creo que cuando hablamos del elemento de la unidad, yo creo que uno tiene que definir unos ejes que son los que sostienen ese elemento de la unidad. Y en la vida de esta comunidad de fe, yo pienso que hay varios ejes. Uno de ellos tiene que ver con el elemento mismo, como decía Tamara,
de la vida en familia, lo que significan los núcleos familiares que formaron una estructura dentro de la vida de esta iglesia, ¿verdad? Y que hicieron que las generaciones que nos fuéramos levantando tuviéramos una conciencia de pertenencia a la iglesia, pero a través de la experiencia de familia, ¿verdad? Y eso fue una experiencia para nosotros importante, ese eje. El segundo eje, que yo pienso que las generaciones que se han ido levantando lo han cambiado, y no lo digo en sentido haciéndole ninguna valoración, ¿verdad?, sino como una manera de explicarlo. Pero el segundo eje que me parece que a mí es importante es el elemento de que en la generación nuestra, el elemento de pertenecer a una comunidad, no solamente a la familia, no solamente a la comunidad de fe, sino el pertenecer a una comunidad más amplia y sentirse responsable por esa comunidad, sentir que el reino había que construirlo, pero construirlo haciendo vida con esa comunidad circundante, me parece que eran elementos en los que todo el mundo estaba de acuerdo. Yo no vi mayores problemas con eso. Hubo otras circunstancias, pero no vi mayores problemas con eso en la vida de la iglesia aquí, porque me parece que inclusive las generaciones que nos superaban en edad a nosotros, en cierta manera tenían coincidencias con nosotros en términos de eso, ¿verdad? De lo que significaba el nosotros tener un sentido de pertenencia, ¿verdad? De no desarraigarnos demasiado de esas raíces que para nosotros fueron importantes. En lo que tiene que ver con la diversidad, yo pienso que las generaciones que vienen subiendo, y estoy tocando de oído, aunque yo soy sordo, ¿verdad? Tocando de oído porque hace 32 años que yo salí de esta generación con mi esposa y mis hijos, así que hay cosas que no las conozco a fondo de la vida de la iglesia, pero me parece que en lo que tiene que ver con la diversidad está el hecho de cómo las generaciones nuevas tienen, sí, un sentido de pertenencia, pero no tan apegado en términos familiares, y me explico. Son generaciones que pueden tomar distancia con más facilidad, ¿verdad? Tanto en sus opciones profesionales, en sus opciones ocupacionales. En el caso nuestro, pues decir que nos íbamos a trabajar a otro lugar, eso era para nosotros una crisis. Para las generaciones nuevas, pues eso nos resulta en una crisis muy grande. Así que ese es un elemento que me parece a mí que lo hace diferente, ¿verdad? El otro elemento es que las generaciones que hay ahora en la iglesia tienen unas opciones diversas que nosotros no teníamos con la tecnología, con el acercamiento a otras expresiones culturales, ese tipo de cosas que aunque nosotros éramos curiosos y quizás pensábamos que podíamos acercarnos, no nos sentíamos quizás con todo el espacio, ¿verdad?, y toda la libertad para hacerlo. La ventaja que ha habido en la iglesia es que la iglesia ha sabido manejar ambas cosas. La iglesia ha sabido manejar las generaciones que han sido más apegadas, ¿verdad?, a unas raíces, a unas costumbres, y por otro lado ha dado espacio para generaciones que son, no quisiera usar la palabra desapegadas, ¿verdad?, o desapego, pero que se sienten con más libertad, ¿verdad?, de explorar, que nosotros quizás no tuvimos eso. Tamara. Yo, cuando pienso en la unidad de la iglesia, y ¿verdad?, que son reflexiones de uno, que es producto de nuestra vivencia, ¿verdad?, que es la historia de la iglesia. Nosotros, ahora voy a decir, como dijo Benjamín ahorita, es una experiencia muy personal. Yo siempre vi esta iglesia como mi familia, y ese sentido de familia fue lo que me ayudó a tomar la decisión de yo regresar. Yo me fui de aquí en el 69, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, cuando se fue Ezequiel Sánchez, yo me casé, él me casó aquí y yo me fui para Levittown con él. Y las primeras 2 veces que fuimos a la iglesia, yo viví 10 años en Levittown, los nenes me dijeron: mami, nos tenemos que ir para Espinosa, necesitamos la iglesia de Espinosa. Y desde esa vez yo regresé a Espinosa, yo creo que estuve 1 mes o 2 fuera nada más. Regresé a Espinosa, trabajé 43 años, 30 y pico en San Juan, y nunca opté por irme por ese sentido que yo tenía de pertenencia,
y los hijos míos con ese sentido de pertenencia, o sea, de unidad. Era un elemento de que la iglesia nos ha dado tanto, porque en ese momento se cultivaba, ¿verdad? También, volvemos de nuevo, yo pienso que eso es teológico, volvía uno a querer estar en el lugar donde uno ha crecido, que uno quería devolver en cierta medida la gracia que uno había recibido, así es que puedo decirlo, el favor, la bendición a la iglesia, a la comunidad. Okay. Y ese amor, esa unidad, sí, ya, esa unidad es lo que nos ha dado a nosotros ese amor. Yo creo que nosotros en la iglesia de Espinosa, ustedes saben que todo el que llega aquí dice el amor de la iglesia de Espinosa, y es el elemento de unidad, de fraternidad que existe aquí, que nos permite amarnos, nos hace amarnos porque nos amamos, y poder tolerar a aquellos que no es que esencial, que nos permite ser libres pensadores en un sentido, pero también nos da la capacidad ¿para qué? Para nosotros poder mantener nuestra identidad como iglesia. Así es como yo lo veo. Les advierto que Tamara tiene 1 minuto menos para su exposición anterior. Y ahora tenemos al pastor rebatiendo. Yo quiero contestar la pregunta desde otra vertiente. En la Iglesia de Discípulos de Cristo en Estados Unidos, el movimiento Discípulos de Cristo cuando empezó, tenía 2 características. Una, era carismático, pero por el otro lado, se recalcaba mucho el estudio. La iglesia en Estados Unidos optó en esa dicotomía por la parte educativa, la parte teológica, y abandonaron el carismatismo. Solamente las comunidades minoritarias en Estados Unidos, dentro de lo que queda de la Iglesia de Discípulos de Cristo en Estados Unidos, son carismáticas. Nosotros, gracias al avivamiento, afirmamos esa área carismática. Y nosotros hemos mantenido esta síntesis de ser una iglesia que recalca mucho el estudio, mucho la teología, pero al mismo tiempo afirma la experiencia espiritual de la adoración y la acción y la obra del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? En las iglesias, pues a veces hay personas que se van más para un polo o más para el otro polo, pero nosotros nos hemos negado a abandonar uno por el otro, y eso es lo que hace que nuestra síntesis sea tan particular. Okay. La próxima pregunta es para Tamara. Tienes 3 minutos 30 segundos. Responderla. Y la pregunta es la siguiente. Mencione algunos hermanos o familias que a su juicio han influenciado de una manera significativa el discipulado y la trayectoria de nuestra comunidad de fe. Yo no puedo dejar de mencionar, porque lo pensé, hablar de la aportación que hizo el reverendo Carlos Martínez. Por eso cuando él habló, ay, Dios mío, me la cogió. El reverendo Carlos Martínez a la vida de esta iglesia. Y quiero añadir, y a los pastorados que han sido de más de 6 años y de 7. Lo traigo porque son pastores, ¿verdad? Reverendo Miguel Antonio Morales, Carlos Martínez, nuestro pastor. Otros han aportado, pero la aportación que han hecho estos pastorados, porque los pastorados son como los maestros, como que para tú ver el cambio, para tú ver el producto de la siembra, del liderato, tú necesitas que tener unos cuantos años, porque uno siembra, va conociendo, se identifica y después se pueden recoger, ¿verdad?, los frutos. Por eso para mí yo quería traer estas personas, ¿verdad?, estos pastores. Todos los demás han tenido una función y hemos sido bendecidos, pero yo creo que estos 3 pastorados han sido muy buenos para nosotros. En otra persona, pues como dijera Benjamín, aquí ha habido, que es una de las cosas que en un momento dado fueron semillas. Todas estas familias, yo aquí me gozo en ver 4 generaciones, ya hasta 5 generaciones, puedo ver de familias aquí.
Eso lo que nos habla de la iglesia es primero del compromiso, de la identidad, del sentido de pertenencia, pero también nos habla del elemento de que Cristo es el fundamento de nuestras vidas. Que aquí nosotros no ha habido, aunque yo hablo de estos pastores, pero nosotros no podemos decir que hubo uno o que somos de fulano o somos del otro, sino que nosotros nos hemos mantenido porque somos una iglesia que sigue a su pastor. Y eso lo comprueba la historia, que nosotros seguimos a nuestros pastores. Personas que han nutrido mi experiencia, pues tengo que decir el testimonio de la Santana. Eso es innegable, especialmente de Tunta, ¿verdad? Yo tuve mucha relación con Tunta en un momento de mi vida que tiene un lugar muy especial en mi corazón, con sus hijos, y así con otras generaciones. Yuya. Yuya era una cosa especial para nosotros. Tita Díaz, la familia de Tita Díaz, ¿verdad? De Irán Morales. Lo que pasa es que ustedes conocen Irán, pues Tita Díaz era la mamá de Irán Morales. Otras personas, Virtud Melesio, Consuelo Melesio y Apolonio para mí fueron fundamentales. No solamente en esta iglesia, sino que yo me fui en un momento para Estados Unidos y mandé una carta que iba para su casa, y la carta llegó después que yo llegué. Yo no tenía ninguna relación con ellos, excepto que él iba a visitar a mis tías cuando venía, que era pastor en Estados Unidos, y teníamos una relación con Pola Melesio, yo de niña. Esa era la única relación, y yo me presenté allí con 3 hijos míos y ellos me abrieron la puerta. De hecho, lo llamaron a la iglesia porque yo llegué y la carta llegó al otro día. Esa es la gente que impacta, porque son testimonios que vivientes, y que aunque Apolonio estuviera por allá, ya estoy acá, era de Espinosa. O sea, que no importa la distancia, son gente nuestra, ¿verdad? Así es que esas son. La engañé, realmente le di 3 minutos y medio. Así que vamos a tener 1 minuto y medio para Pablo para que hable. Un dato interesante, nosotros por lo regular bregamos con estas cosas de manera artesanal, pero existe una disciplina de lo que se llama estudios congregacionales. Una de las cosas que usted aprende es que una iglesia que tiene crecimiento explosivo, por lo regular no lo tiene hasta que su pastor o pastora cumple 10 años allí. Una de las cosas que ha pasado en Espinosa es que son muy pocos los pastorados que han pasado de esa fecha. Si nosotros hubiésemos tenido, por ejemplo, si Michael se hubiese quedado 10 años más, esta iglesia hubiese llegado a 1000 miembros. Es una regla de que por lo regular una iglesia no tiene un crecimiento así geométrico hasta que una persona pasa de los 10 años en ese pastorado. Yo creo que aquí hay toda una serie de personas que desgraciadamente a mí me tocó a muchos de ellos pues enterrarlos, que tuvieron un impacto tremendo en la vida de nuestra iglesia. Una persona como José Meléndez, para mí, yo lo tengo en mucha estima. Choli, alguien que yo extraño todos los días de mi vida, es Ayale, cuando vengo acá a la iglesia. Y la misma Elizabeth, que ella y yo teníamos una relación muy particular. Hay toda una serie de personas que desgraciadamente a mí me tocó ser el que estuviera ahí diciéndole a Dios que definitivamente aún en esos años últimos de su vida han tenido un impacto y lo van a tener toda la vida mientras queden aquí alguien de esa cepa en la iglesia. Benjamín. Como dicen los abogados, estipulando lo que ya se ha dicho, yo quiero mencionar algo un poco distinto a lo que dice Tamara, sabiendo que lo que ella trajo tiene mucha razón, pero a mí me parece que hay 2 pastores que fueron fundamentales también en el desarrollo de nuestras generaciones, que fue el reverendo Lucas Torres, que quizás no tuvo un tiempo grandísimo,
pero Lucas fue el pastor que hizo que esta comunidad sintiera, pienso que por primera vez, lo que significaba un pastor que se movía por la comunidad, ¿verdad? Y un pastor que tenía arraigo en la comunidad. Además de eso, un pastor que privilegió lo que eran los niños, los adolescentes, los jóvenes, ¿verdad? Y es la figura que todavía yo tengo aquí en mi cabeza de lo que era y de lo que es un pastor, ¿verdad? Y lo poquito bueno que yo haya podido hacer fue quizás tratando de emular un poco a Lucas Torres. Ezequiel Sánchez, que le tocó una época que no fue fácil, y que en una ocasión yo le dije a él cuando regresó a Estados Unidos y me invitó a predicar a la iglesia que él estaba pastoreando en la Ceiba Carmelita, yo le dije a la generación, yo tengo primero antes de predicar que pedirle perdón al pastor por los muchos dolores de cabeza que le dimos, ¿verdad? Pues porque fue un pastor que tuvo que trabajar con todas las cosas que nosotros aquí hicimos, ¿verdad? Como reacciones a veces de avanzada, y que él muy bien pudo trabajar con eso. Lo otro que quiero mencionar es que el crecimiento de la iglesia, esos dos pastores, yo no lo veo tanto en crecimiento numérico, sino en términos de crecimiento orgánico, de cómo, aunque no hubo crecimiento numérico, hubo un crecimiento orgánico en términos de las destrezas y los conocimientos que nosotros pudimos desarrollar con estos pastores. En términos de familia, yo creo que además de todas las menciones tradicionales que se han hecho de familia, que también estipulamos, no quiero olvidarme de don Chabelo Valentín y su familia, una gente callada, pero fiel todo el tiempo en la iglesia, en los tiempos de bonanza y en los tiempos de no bonanza, en los tiempos de alegría y en los tiempos de conflicto, siempre esa familia ahí, don Flor López y familia, los Castro, y yendo un poquito más lejos en la historia, Mauricio y Marcolina, que fueron de los primeros gente que trabajaron en la vida de esta iglesia. Así que yo creo que toda esa gente conforman esa gran nube de testigos que han tenido que ver con el desarrollo, no solamente numérico, con el desarrollo orgánico de la vida de esta iglesia. La última pregunta en esta ronda de preguntas específicas va dirigida al pastor Pablo Jiménez y dice de la siguiente forma: armonice los conceptos crecimiento e identidad con relación a nuestra iglesia destacados por usted en el libro recientemente publicado. El pasado no puede ser nuestro héroe. Cuando una iglesia mira el pasado como el héroe, fracasa. Porque por mejor pastor que usted pueda ser, usted no puede dirigir la iglesia al pasado. La persona que quiere dirigir una iglesia al pasado la mata. Porque es la única manera que usted puede dirigir la iglesia al pasado. Pero el pasado es bien importante porque nos da sentido de dirección. Una de las cosas que yo comprendí desde que a mí me entrevistó el comité de púlpito, de búsqueda, es que Espinosa tenía que seguir siendo Espinosa. Y que tenía que seguir afirmando esos valores centrales que han caracterizado la iglesia de Espinosa. Pero entonces la pregunta es cómo esos valores se encarnan en el siglo XXI. Y entonces es que viene esta transformación de que vamos a crecer, vamos a tener mayor impacto quizá en ciertas áreas, vamos a hacer algo distinto, pero que cuando usted lo ve a la luz de la historia, tiene el mismo sentido de dirección. Por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a trabajar con la comunidad, con la ayuda comunitaria en estos tiempos? Pues mire, algo bien importante que pasó en esta iglesia fue que para el 2008, finales del 2008, para el presupuesto de 2009, Jerónimo Concepción era presidente de la Junta y él presentó una moción para triplicar la partida de beneficencia. Cuando muchas iglesias, ante la crisis económica que pensaron que iba a durar unos 2 años, lo que hicieron fue eliminar la partida de beneficencia. Ahí se estaban afirmando los valores de nuestra iglesia. Proyectos nuevos como lo del guardarropa de Espinosa,
lo de la ofrenda de la cosecha, están directamente enmarcados en una historia de servicio comunitario. El nosotros tener videos en YouTube, el transmitir el servicio por internet, está directamente enmarcado en nuestra tradición de predicación y de educación. El que estos eventos se graban y se colocan en el internet están directamente enmarcados en ese pasado donde se afirmaban esa trilogía que está en nuestra declaración de visión y misión, que es predicación, educación y servicio comunitario. En ese sentido, tenemos que comprender, va a ser distinto en los detalles, pero debe seguir siendo igual en los valores. Eso para mí es crucial, porque si no, Espinosa deja de ser Espinosa. Tenemos que seguir afirmando esos valores. Termino diciendo lo siguiente: hay que tener mucho cuidado con el pasado, porque en el pasado ocurrieron un montón de poca vergüenza. A veces nosotros idealizamos el pasado y una persona dice, hermanos, hace tantos años aquí pasaba esto y esto y esto. Pero esos fueron los años de persecuciones políticas. Esos fueron los años de discrimen racial dentro de la iglesia. O sea que tenemos que tener cuidado. El pasado nos orienta, pero no podemos idealizarlo y no podemos olvidar los errores del pasado, porque si no, los vamos a volver a cometer. Benjamín. Bueno, volviendo a decir, ¿verdad?, que hace 32 años que no participo activamente en la vida de esta iglesia. Es importante decirlo porque es todo un tramo que desconozco de primera mano, ¿verdad? Pero sí una cosa que me parece que es importante mencionar en términos de la identidad de esta iglesia, y que eso sí yo puedo de alguna manera plantearlo, es que esta iglesia, por lo menos desde mi óptica, el rasgo de identidad mayor que yo le veo es su vocación para la armonía y para el compañerismo. Sí, y no lo digo por decirlo. Ustedes saben las crisis que se vivieron en esta iglesia y las crisis que vivimos unas generaciones en esta iglesia. Y yo le doy gracias a Dios por esas crisis, porque esas crisis fueron una oportunidad para crecer, para madurar y para atesorar lo que significa realmente las tensiones que hay que vivir a veces en la dimensión del Evangelio, con la diferencia de uno tener una iglesia que a la hora de la verdad su vocación es el perdón, su vocación es el compañerismo, su vocación es la armonía. Y yo tengo que mencionar que yo estuve fuera del pastorado por 6 años, cuando salí de Maricao de Vega Alta. Y la iglesia que me endosó para yo regresar al ministerio y para después servir por 30 años en el ministerio fue la iglesia de Espinosa. Amén. Así que yo puedo decir de primera mano, ¿verdad?, lo que es un rasgo de identidad de una iglesia que tiene una vocación para el compañerismo y para el perdón y para el amor. Amén. Amén. Bueno, ya llegamos a la ronda de preguntas finales y esta pregunta es para los 3 participantes, para los 3 panelistas. Es la misma para todos, cada uno tiene 3 minutos y vamos a hacer los turnos Tamara, Benjamín y Pablo. Así que la pregunta lee como sigue. Mencione 3 instancias significativas que a su juicio merecen ser destacadas en nuestros 90 años de historia e indique brevemente por qué. Bueno, yo para esa pregunta, yo la defino con el cartel. Yo pensé en el cartel que había allí de los 3 templos. ¿Dónde está? Ajá. El cartel de los 3 templos fue, para mí, sintetiza esas 3 instancias. Yo llegué al primer templo, a la capilla de madera, y pude participar de cómo era la adoración y la dinámica en aquella capilla. Trabajé para construir el segundo templo. Trabajamos mucho, que mucho se trabajó. ¿Ah? Pero con qué gozo.
lo disfrutamos. Cuánta bendición tuvimos en aquella iglesia. Y luego llegamos hasta aquí. ¿Por qué eso para mí sintetiza? Porque nos muestra, para mí son las 3 etapas, según estuvimos, ¿cómo que se llama? Cómo estaba conformada la iglesia, cómo funcionaba, responde precisamente a las 3 etapas de la iglesia. Y ese cartel yo creo que lo debes de volver a poner, para que a nosotros, lo que pasa es que ese cartel no tiene la iglesia pequeña. Este que está aquí, es que yo estaba mirando al otro. El cartel del 19 de octubre, que tiene el templo, y no solamente refleja, sino cómo la iglesia fue desarrollándose, es un perfil. Cada iglesia tenía un perfil de su comunidad, que en medio de todo eso nos daba el perfil de la iglesia de unidad. Pero cómo se ve el desarrollo de nuestras vidas. Yo lo veo así, yo veo ese, y no es romántico, pastor, no es romántico. No es romántico, porque no fue romántico ni placentero, en un sentido como llegué, pero qué bendición. Y en cada etapa, cada grupo, cada generación, para mí representa, yo resumiría esos tres etapas, a donde el Señor nos ha traído en esa trayectoria. Se refleja a través de esos 3 templos. 3 elementos, yo lo apunto porque ya se me empiezan a olvidar las cosas. 3 elementos importantes. Primero, una iglesia que se tomó riesgos con los jóvenes y le puso en las manos de los jóvenes tareas que en otras iglesias las posponían para cuando la gente tuviese más edad. Aquí habemos muchos, ¿verdad?, que tuvimos que empezar a dar clases en la iglesia. Desde bien tempranito tuvimos que empezar a dar clases y ocuparnos de tareas, pastores que se tomaron esos riesgos, ¿verdad?, de que nosotros acertáramos en unas cosas y en otras cosas, pues, ¿verdad?, de vez en cuando metiéramos la patita, ¿verdad?, pero estuvieron de acuerdo en que nosotros de esa manera íbamos a crecer. Rubén recuerda, ¿verdad?, todas las cosas que hicimos con los dramas, con los adolescentes en la iglesia y todo ese tipo de trabajo que se ha quedado vivo en la vida de esta iglesia. Otro elemento para mí bien importante, porque estuvimos bien presentes en eso, fue la construcción del templo que estuvo aquí en el punto cubano, decimos nosotros. Porque yo tengo una memoria muy fija de eso, porque nosotros empezamos a trabajar un sábado en la mañana y al otro día se inauguraba el templo. Y empezamos a trabajar un sábado a las 7 de la mañana y trabajamos de cogidos desde el sábado a las 7 de la mañana hasta el domingo a las 12 del mediodía. Con 30 horas y pico trabajando de cogido. A las 8 de la noche todavía los púlpitos no estaban hechos, el sábado, así que los púlpitos se empezaron a hacer a las 8 de la noche. A las 10 de la noche estábamos pintando las puertas. A mí me sacaron un permiso en la escuela superior, porque como yo sabía pintar a pistola, pues me sacaron un permiso para ayudar a pintar. Y el tinte se acabó a las 11 de la noche y mi tío Flor salió y consiguió tinte de una mata de achote, y con esa mata de achote se acabó de hacer el tinte de las puertas. Y yo recuerdo al hermano Juan Nieves pasar por la mañana frente a donde estábamos trabajando nosotros, al ir al templo viejo y decir: ¿y ustedes están seguros que vamos a inaugurar el templo hoy? Y nosotros decir: sí, el templo es inaugurar hoy. Y a las 2 de la tarde se estaba inaugurando el templo. Eso nos marcó a nosotros de una manera bien grande. Y la tercera cosa, muy parecida a la primera que mencioné, ¿verdad?, el respaldo que esta iglesia tuvo a acciones que en otras iglesias eran bien problemáticas, ¿verdad? Cuando esa juventud tuvo que hacer unas acciones afirmativas defendiendo unas causas, esta iglesia, con todas las crisis que pudieron haber ocurrido y los conflictos, pero la iglesia, a fin de cuentas, fue una iglesia que supo entender y pudimos salir adelante. Pablo. Yo quiero volver al punto de los templos, leyéndolo desde otra óptica. Cuando usted estudia, en estudios congregacionales hay distintos tipos de iglesias.
aunque los movimientos fueron de menos de 1 kilómetro cada uno, cambiaron completamente el etos de la iglesia. Esta iglesia, en la capilla de madera, era la iglesia de un barrio. Cuando sale al punto cubano, se convierte en la iglesia de una comunidad. Cuando se pasa de allí a aquí, menos de 1 kilómetro, se convierte en una iglesia que tiene un impacto regional. Aquí vienen personas desde Carolina, Arecibo, Morovis, Corozal, Ciales, Bayamón, y ahora por el internet pues hay personas que adoran con nosotros desde Europa, como Yani Ali, desde Estados Unidos, y pues se ha dado esta coyuntura particular de que hay toda una serie de ministros que ven nuestros cultos. Hace un tiempo pues yo recibí un mensaje de alguien diciéndome: estoy viendo el culto tuyo y alguien ve mi cara, y yo reaccioné con un entusiasmo tremendo. Bueno, fue un teólogo colombiano, yo lo conozco por internet, nunca nos hemos conocido en persona. Él trabaja para Visión Mundial, para World Vision. Él se llama Harold Segura, él es colombiano, vive en Costa Rica. La semana antes de él enviarme ese mensaje, él estaba con el Papa, con Bergoglio, a quien había conocido en un simposio de teología en Roma, que Bergoglio invitó a 5 teólogos latinoamericanos. Entonces, de repente, nosotros vemos un impacto que es mucho mayor de nuestra iglesia. Y se ha dado con esos pasitos que parecían tan pequeños, pero esos pasitos tan pequeños fueron cambiando el etos de nuestra iglesia. Para mí, esos 3 elementos pues son 3 hitos en la historia de nuestra denominación y del protestantismo en Puerto Rico. Finalmente, la publicación de este libro es bien importante. La mayor parte de las iglesias que hacen una historia, hacen una crónica, año por año, aquí pasó esto, aquí pasó esto. Este es un libro que es más historiográfico, y honestamente lo que falta es que alguna persona que esté haciendo un doctorado en historia haga un estudio sobre esta congregación, que creo que tiene material para una tesis doctoral. Aquellos que estén haciendo doctorado en historia, anuncio público no pagado. De todas maneras, muchas gracias a nuestros panelistas, y en estos momentos abrimos entonces a la ronda de preguntas del público. Si usted tiene su pregunta ya lista, puede alzar su mano y pasar al frente y formular su pregunta. Sin temor que Jesús nos ve. ¿Alguna pregunta? Por aquí viene. José Colón, a ser fotógrafo oficial de nuestra iglesia. ¿Alguna pregunta? Pues si no, entonces yo me tomo el atrevimiento, porque hay una de esas preguntas que yo me quedé con ganas de escuchar más. Y una de las cosas es de esas experiencias, ya todos los panelistas tienen unos añitos acumulados de experiencia, y yo quisiera saber qué lleva a uno a permanecer en la fe por 90 años. ¿Qué son esas cosas que ustedes piensan, aparte de las cosas que ya han señalado, que ustedes entienden que ha ayudado a la iglesia, y cómo eso perfila? Porque hemos hablado del pasado y que eso nos debe ayudar a definir el futuro. ¿Qué debería la nueva generación de esta iglesia perfilar para poder celebrar más años? Así que voy a empezar con Pablo, le voy a dar 2 minutos. Pues yo creo que una de las cosas importantes para uno permanecer en la fe, y para una iglesia como esta permanecer en la fe, es la expectativa de que Dios va a hacer algo. El día que yo venga al culto pensando que no va a pasar nada, es porque creo que Dios no existe. Nosotros en esta iglesia tenemos esa expectativa de que Dios va a hacer algo. Yo vengo todos los domingos con la expectativa de que Dios va a hacer algo. Yo vengo todos los lunes con la expectativa de que Dios va a hacer algo.
Y tenemos testimonio tras testimonio tras testimonio. Aquellos de nosotros que venimos al servicio de oración, escuchamos constantemente testimonios de sanidad, testimonios de obras grandes que Dios hace, testimonios de cosas lindas que Dios hace, porque Dios está vivo. Y nosotros tenemos en ese sentido que vivir con ese sentido de expectativa, de que Dios va a hacer algo. Y a eso hay que añadirle algo que yo aprendí de mi hermana Tamara, el sentido de urgencia. Que nosotros tenemos que entender que la vida se acaba y que nosotros estamos jugando contra el reloj y que nosotros tenemos unas tareas que hacer y que el tiempo para hacerlas es ahora, en el nombre del Señor, y tenemos que actuar sin temor. ¿Que eso implica cambio? Sí. ¿Que cambio quiere decir que vamos a abandonar algunas cosas que en un momento funcionaron y ya no funcionan? Oh, sí. Pero lo más importante para mí en esta coyuntura es que nosotros como iglesia nos mantengamos siempre a la expectativa de qué Dios va a hacer, sabiendo que Dios siempre va delante de nosotros. Cuando la iglesia empieza a pensar que si la iglesia no está, Dios no va, estamos en el campo de la herejía. Recordemos que siempre Dios va adelante y la iglesia es la que tiene que decir: Señor, ¿a dónde tú me diriges? Porque ya el Señor está allí. Amén. Benjamín. Yo aprendí hace mucho tiempo que la iglesia tiene un carácter testimonial, siguiendo un poco la línea de Pablo. Así que yo pienso que una iglesia que se mantiene es una iglesia que ha valorizado lo que son las historias compartidas y lo que es el testimonio de la gente que forma parte de la vida de esa iglesia. Se ha mencionado aquí con mucha razón, ¿verdad?, que la educación es una parte importante y ha sido una parte importante de la vida de esta iglesia, la preparación de las personas. Pero esta iglesia también ha tenido muchos textos vivos, como decía el doctor Mercado en el seminario, muchos textos vivos. Y lo que quiero decir con esto es que con todo el valor que tienen los libros, con todo el valor que tienen la revista de educación cristiana, con todo el valor que tienen otras cosas, ninguna de esas cosas supera el valor que tienen los textos vivos, que son la gente que forma parte de la congregación y que tiene un andamiaje testimonial que a la hora de la verdad es lo que ha sostenido la vida de la congregación, ¿verdad? Y lo bueno de ese andamiaje testimonial es que no ha habido tensiones entre la gente que hemos tenido el privilegio, de esta generación que hemos tenido el privilegio de estudiar y de ir un poquito más adelante, ¿verdad?, con esas personas que no tuvieron ese privilegio, pero que tienen una tesitura testimonial, ¿verdad?, importantísima. Y yo creo que eso ha sido fundamental en el desarrollo de la iglesia y en el traspaso de historias y la tradición. Bueno, finalizamos con Tamara. Lo que ellos han traído, yo lo puedo resumir con una frase, que es que la iglesia tiene que mantenerse estableciendo las relaciones con los hermanos, porque para dar los testimonios es porque tiene que haber pasado algo. Yo quiero compartirlo y va a ser de bien a otras vidas, o sea, que es el elemento de la relación humana. Pueden cambiar estrategias para relacionarnos, pero nada tampoco va a sustituir la palabra, el toque, el abrazo, el contacto personal. Eso no se puede sustituir, y en eso podemos buscar varias estrategias como las hemos estado utilizando, pero esa para mí, si queremos perseverar, es en la palabra y en la relación con el otro, para que se articule el verbo con la acción, para mí. Es que ya ahora le sobra un minuto y todo para hablar. Bueno, hermanos, pues le queremos dar las gracias a cada uno de nuestros panelistas por haber compartido esta noche con nosotros. Vamos a dar por concluido nuestro panel, no sin antes despedirnos en oración, y le vamos a pedir al reverendo Benjamín Santana que sea tan amable de dirigirnos en la misma. Señor y Dios de nuestras vidas, te agradecemos
este momento que nos has regalado en esta noche. Tú eres el Dios de los tiempos, del pasado, el presente, y ya tú estás en el porvenir. Tú eres el Dios también de los espacios de vida. Y te damos gracias porque en esta noche hemos podido, Señor, hablar de ese tiempo y de ese espacio en el que tú le has permitido a esta iglesia, Señor, levantar la bandera del Evangelio en este lugar. Le has permitido a esta iglesia, Señor, colocar la lámpara donde hay que colocarla, para alumbrar y para que otros lleguen al conocimiento tuyo. Gracias te damos por el esfuerzo de todo este ministerio de historia que ha montado toda esta memoria, una memoria que no se queda en el pasado, una memoria que es un pivote, un impulso para el porvenir, porque arraigados en esa memoria se van construyendo los planes, las visiones y todo lo que esta iglesia quiere alcanzar en el porvenir inmediato y en el porvenir a largo plazo. Gracias por los que han estado aquí en esta noche y permite, Señor, que de esta discusión, que de esta conversación, salgamos con el convencimiento de que tú has sido un Dios compañero de camino, compañero de peregrinaje, un Dios que has estado, Señor, en los tiempos buenos y en los tiempos menos buenos. Te alabamos, te bendecimos por ello y te pedimos, Señor, que al salir de este lugar tú nos lleves hasta nuestros hogares que también son altares y que en esos lugares también, Señor, sintamos tu acompañamiento y tu presencia. Condúcenos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén.